le acaban de propinar a Javier Milei la primera derrota como presidente de la República Argentina. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, como estás viendo en pantalla. Primer revés para Javier Milei. La justicia argentina suspende la reforma laboral del mega decreto de necesidad y urgencia, DNU, del presidente. Esto, como lo estás viendo en pantalla, básicamente la justicia argentina ha dejado sin efecto una de las grandes reformas que estaba contemplada en el mega paquetazo de Milei, que era la reforma laboral, una de las reformas más importantes para crear empleo de calidad, darle mejores sueldos a los trabajadores y que estos puedan justamente encontrar el mejor empleo para ellos sin intervención del Estado, que cada vez que interviene el Estado en cualquier ámbito de la vida política, social y económica de la gente, hay pobreza, hay malestar y hay fracaso, ¿ok? Pero como la mayoría de personas, no la mayoría, sino que en Argentina existe un gran sector sindical ideologizado hacia ideas filosóficas barra políticas en contra de la libertad de que el trabajador pueda escoger sus mejores condiciones para poder negociar, pues han hecho bastante presión y la justicia argentina ha dictado esta medida cautelar. Así que vamos a explicar cómo va a reaccionar o cómo puede reaccionar Javier Milei, en qué consiste esto, qué ha frenado, qué otras partes del DNU no se van a poder aplicar y lo que va a venir, ¿no? Y cómo podemos nosotros, tú y yo, tú que me estás escuchando, cómo podemos ayudar a esta batalla, porque esta batalla no solamente es política, diría que la menor parte de esta batalla es política, sino que hay un trasfondo filosófico detrás de todo esto. Así que para que lleguen más personas y se puedan enterar de esto, como digo, reviente el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario si no te has suscrito todavía. Recuerda también que estoy subiendo videos todos los días y puedes compartirme en tus historias de Instagram, WhatsApp, Facebook, si quieres etiqueta, me te reposteo. Y así vamos haciendo tendencia para que más personas se enteren de lo que acaba de pasar. También, por ejemplo, vemos que este diario es de Perú, está sonando bastante en Perú, así que tenemos que comentarlo. Y por último, recuerda también que me puedes seguir abajo en Twitter, porque hay noticias que no comento acá en YouTube, porque son muy cortas, así que sígueme en Twitter, Amanecer Libert, que termina en 4, Libertad, pero en vez de A4, sígueme por ahí y por ahí vamos a estar conversando. Y ahora sí, vamos a ver todo esto, qué es lo que ha pasado, señores. Como vemos en el titular, la justicia argentina ha suspendido la reforma laboral del mega decreto de necesidad y urgencia de Milei. ¿Y por qué ha pasado esto? Resulta, como dije, que Argentina es un país que tiene los sindicatos más poderosos del mundo. ¿Cuál es mi posición sobre los sindicatos? Por si te estás preguntando, por si quieres saberlo, y después de escuchar mi posición, investiga tú mismo y fórmate también tu propia opinión. No sigas la mía, investiga. ¿Ok? Mi opinión sobre los sindicatos es que son organizaciones que pueden ser totalmente funcionales y son acordes a cualquier sistema laboral normal, libre, y que si la gente y los trabajadores quieren asociarse en sindicatos, pues lo pueden hacer. El problema no son los sindicatos, el problema es que los sindicatos tengan apoyo del Estado para presionar a las empresas, para subordinarlas a sus intereses, y normalmente los sindicatos, históricamente han estado ligados a movimientos de izquierda, entonces los sindicatos no piden mayor flexibilidad laboral generalmente, ¿no? Sino que piden intervención del Estado para que los deseos del sindicato no sean llevados a cabo con conversaciones con la empresa, sino que sean impuestos por el Estado a las empresas. ¿Y qué genera ese modelo? Genera obviamente pobreza, informalidad, bajos salarios, que las empresas no quieran contratar a mucha gente y sobre todo cuando haya crisis, lo primeros que despidan sean a las personas nuevas que llegan, sobre todo a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque despedir a una persona que ya lleva años va a requerir muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque lo que hacen las reformas de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, es básicamente encarecer la contratación de mano de obra. Entonces lo que quiere hacer Javier Milei es liberalizar este sector, es decir, que el Estado se quite de este sector y deje a la empresa contratar libremente a los trabajadores y los trabajadores pacten sus condiciones laborales libremente con el empleador. ¿Y esto qué genera? Esto obviamente genera mayor libertad al trabajador, genera más incentivos para contratar, genera mayor productividad, mayor competencia, mayor inversión y
y muchos otros beneficios para la economía, pero fuera de hablar de economía, esto es lo éticamente superior, ¿no? Dejar que cada persona pueda hacer con su vida, su dinero y su contrato lo que sea. Obviamente hay personas que están en contra de este pensamiento, dicen, no, los derechos de los trabajadores, ¿cómo vamos a dejar todo? ¿Cómo vamos a darle la libertad al trabajador para que él decida dónde trabajar y cuánto ganar? Y básicamente y negociar con el empresario, con el emprendedor. ¿No me crees? Veamos acá lo siguiente. Acá cuando se explica por qué la Corte básicamente se ha bajado esta norma, ha cancelado la norma, ha tirado una medida cautelar. Es un hecho público notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentra en juego derechos de naturaleza alimentaria, per se o por sus derivaciones. No tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar, suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el título 4, trabajo del decreto de necesidad y urgencia, ¿ok? Aquí nos quedan en claro varias cosas, varios temas. Uno de ellos es que estas personas tienen esta mentalidad, ¿no? Piensan, no sé si lo hacen por maldad o lo hacen por ignorancia, quiero creer que es por ignorancia, que dejando básicamente un mercado flexible, desregulado, libre para los trabajadores, para que ellos puedan decidir sus condiciones, bueno, ellos piensan que eso básicamente es dejar que los empresarios voten a todo el mundo. O sea, tú quitas no sé, el salario mínimo, quitas todas las trabas que pone el Estado, y los trabajadores, los empresarios van a empezar a despedir a todos los trabajadores y se van a quedar con poquitos, y esos poquitos les van a pagar miserias, ¿no? Eso es lo que más o menos ellos piensan, ¿no? Pero si tú te das cuenta, los países, por ejemplo, desarrollados, como los países nórdicos, muchos de ellos ni siquiera tienen salario mínimo, porque saben que un mercado laboral libre, flexible, ayuda a la contratación y hace que los trabajadores más productivos puedan dedicarse a las áreas donde mayormente se les necesita, y los trabajadores que se descubre que son menos productivos, colocarlos en áreas donde menos se les necesitan o donde menos se les va a exigir, para que ganen un salario acorde a su nivel de productividad, acorde a lo que ellos ofrecen en un mercado libre y competitivo, ¿no? Entonces ahí las empresas se arriesgan más en contratar, ¿no? Para así probar y ver qué trabajadores les sirven y no les sirven. En cambio, cuando todo está regulado y el precio de contratar a un trabajador es enorme, pues no se arriesgan mucho, no contratan mucho, porque dicen, uy, no, si lo contrato y resulta que no me rinde, antes de despedirlo me van a cerrar la empresa, ¿no? Ok, entonces Milei sabe esto y ha intentado obviamente bajarse todas las trabas que existen en la economía. ¿Y qué ha pasado? Bueno, le han quitado estos, le han lanzado esta reforma laboral, le han puesto esta medida cautelar. ¿Y qué va a hacer Milei? Milei va a imputar esto ante la Corte Suprema. Esto es lo que va a hacer Javier Milei. Va a imputar esto ante la Corte Suprema y bueno, esto se va a llevar ese tema, pero mientras esto se lleva a la Corte Suprema y pasa todos los meses y tal, esto no va a estar en vigencia y los trabajadores van a pasarla mal. ¿Por qué? Porque las reformas pro libertad, si no se hacen la mayoría en conjunto, fracasan. Es como decir, ¿qué es algo pro libertad? Bajar impuestos, nunca subirlos, nunca está justificado subirlos, así lloren, griten, pataleen, nunca está justificado subir impuestos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si tú solamente bajas impuestos pero no bajas el gasto público, como lo hizo Donald Trump, por ejemplo, que bajó impuestos pero no bajó el gasto público, se genera un hueco en el Estado que después lo termina pagando la gente mediante más impuestos. Entonces no es una reforma pro libertad solo bajar impuestos, tú tienes que bajar impuestos y también bajar el gasto público para que no haya problema. Entonces, si tú no haces las dos reformas, solo haces una, fracasa, ¿no? Entonces, aquí es igual. Si tú liberalizas la economía, pero no liberalizas el mercado laboral, como tenemos en el Perú, que tenemos no una economía liberal, una economía muy rígida, mucho menos rígida que Argentina, pero sigue siendo bastante rígida, pero tenemos un mercado laboral hiperrígido tipo España, pues pasa lo que pasa. Mucho empleo informal, ¿no? Si no me crees, puedes ver esto, ¿no? Asociación de Contribuyentes, trabajadores formales dedican 138 días a pagar impuestos. El 38% de lo que gana un trabajador formal se lo lleva y se lo roba el Estado, ¿ok? Entonces, Milei va a apelar esto, pero no sé cómo le vaya a ir, ¿no? Le vaya a funcionar. Para ir finalizando,
Yo sé que por ahí va a aparecer comentarios que digan, ¿sabes qué? Milei tiene que cerrar, no sé, alguien seguro va a decir la locura de que Milei tiene que cerrar el poder judicial y tal, o sea, le están pidiendo a Milei que sea un dictador, ¿no? Yo le digo a esas personas, ¿no? Yo les doy un consejo nomás, ¿no? Mírense a la cara cuando, o pónganse a pensar todo lo que ustedes han criticado a Castro, a Chávez, a Maduro, a la Unión Soviética, a los países socialistas, que son autoritarios, que son dictatoriales y tal, y está bien las críticas, ¿no? Yo sí le digo, pónganse a pensar si no le están pidiendo lo mismo que a Milei. Obviamente, tengan eso en cuenta porque la hipocresía puede jugar en contra. Yo solo lo dejo ahí, ¿no? Yo jamás le pediría eso porque, bueno, soy libertario, ¿no? Si tuviera otra ideología política, no sé, una derecha autoritaria, ahí sí le diría, ¿no? Pero no es mi caso, ¿no? No es mi caso y yo estoy en contra de cualquier dictadura. No existe dictadura buena. No existe dictadura buena. ¿Existen dictaduras donde no te mueres de hambre? Sí, efectivamente. Pero no existen dictaduras buenas. Ok, así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo, cuéntame abajo qué te parece todo esto. Hasta luego y esperemos que Javier Milei pueda resolver este tema.